¿Alguna vez te has preguntado qué sucedería si un avión desapareciera por completo durante unos minutos en pleno vuelo, sin dejar rastro en los radares, para luego reaparecer como si nada hubiera ocurrido? El vuelo comercial UA-DONS 473 de United Airlines despegó del Aeropuerto Internacional McCarran de Las Vegas con destino a San Francisco en una soleada mañana de julio. Nada hacía presagiar que este vuelo rutinario de 2 horas se convertiría en uno de los casos más extraños y desconcertantes de la historia de la aviación moderna. El Boeing 737-800, con capacidad para 189 pasajeros, iba ocupado a un 70% de su capacidad, con 132 pasajeros y 6 tripulantes a bordo. Entre los viajeros se encontraban turistas que regresaban a casa después de probar suerte en los casinos de Las Vegas, empresarios que habían asistido a una convención de tecnología y familias que habían disfrutado de unas vacaciones en la ciudad del entretenimiento. El comandante Richard Hernández, un piloto veterano con más de 20.000 horas de vuelo y 23 años de experiencia, se encontraba a los mandos junto a la primera oficial Elena Vázquez, quien acumulaba 8 años en la compañía. Ambos eran considerados profesionales ejemplares, con expedientes impecables y evaluaciones psicológicas recientes que no mostraban ninguna anomalía. La tripulación de cabina estaba compuesta por 4 auxiliares de vuelo experimentados: Carlos Martínez, Sofía Chen, Alejandro Gutiérrez y Diana Peterson, todos ellos con al menos 5 años de servicio en United Airlines. El despegue se produjo a las 10:17 de la mañana, con unas condiciones meteorológicas perfectas, cielo despejado, visibilidad excelente y viento en calma. Los primeros 30 minutos de vuelo transcurrieron con absoluta normalidad. El avión alcanzó su altitud de crucero de 33.000 pies sobre el desierto de Nevada, y los auxiliares de vuelo comenzaron el servicio de bebidas. Los pasajeros se acomodaron en sus asientos, algunos leyendo, otros viendo películas en sus dispositivos personales, y muchos simplemente descansando después de intensos días en Las Vegas. Elizabeth Callahan, una profesora de física de 42 años de la Universidad de Berkeley, ocupaba el asiento 23F junto a la ventanilla, en la parte trasera del avión. Elizabeth había asistido a un congreso científico en Las Vegas y regresaba a su hogar en Oakland. Como física especializada en mecánica cuántica y anomalías espaciotemporales, lo que estaba a punto de experimentar cambiaría para siempre su percepción de la realidad y pondría a prueba todas sus teorías científicas. A las 10:52 de la mañana, mientras el avión sobrevolaba el límite entre Nevada y California, los pasajeros comenzaron a notar algo extraño. Las luces de la cabina parpadearon brevemente y varios dispositivos electrónicos se apagaron de forma simultánea. Elizabeth sintió una extraña sensación de presión en sus oídos, mucho más intensa que la habitual durante un vuelo. Miró por la ventanilla y lo que vio la dejó paralizada. El cielo azul había sido reemplazado por una oscuridad absoluta, como si hubieran entrado en un túnel negro sin principio ni fin. «Algo está mal», pensó mientras intentaba encender su tablet para documentar lo que estaba ocurriendo. El dispositivo no respondía. Miró su reloj, pero las manecillas estaban girando de forma errática. A su alrededor, varios pasajeros comenzaron a murmurar, algunos con expresiones de desconcierto, otros claramente asustados. Un niño pequeño empezó a llorar, mientras su madre intentaba calmarlo sin éxito. En la cabina de mando, el comandante Hernández y la primera oficial Vázquez experimentaban una situación igualmente desconcertante. Todos los instrumentos de navegación habían comenzado a mostrar lecturas erráticas. La altitud fluctuaba salvajemente, el horizonte artificial giraba sin control, y la brújula daba vueltas como si estuvieran en medio de una potente tormenta magnética.
La radio emitía solo estática y todos los intentos de comunicación con el control de tráfico aéreo resultaron infructuosos. Centro de Los Ángeles, aquí United 2473. ¿Me reciben? Estamos experimentando fallos en los instrumentos y pérdida de comunicaciones. Intentó el comandante Hernández, pero solo recibió un inquietante silencio como respuesta. La voz tranquila y profesional del experimentado piloto contrastaba con la creciente preocupación que sentía internamente. En sus 2 décadas como piloto comercial, nunca había experimentado un fallo simultáneo de todos los sistemas de la aeronave. La primera oficial Vázquez intentó reiniciar los sistemas de navegación mientras consultaba los procedimientos de emergencia. Comandante, el GPS no responde. El radar meteorológico está en blanco y no puedo establecer nuestra posición actual. Es como si hubiéramos desaparecido del mapa. Lo que ninguno de ellos sabía en ese momento era que, efectivamente, habían desaparecido. En el Centro de Control de Tráfico Aéreo de Los Ángeles, el controlador Miguel Santos observaba con incredulidad cómo el punto que representaba al vuelo UA 2473 se desvanecía de su pantalla radar. Inmediatamente activó los protocolos de emergencia y trató de establecer contacto con la aeronave. United 2473, Centro de Los Ángeles, ¿me reciben? Repito, United 2473, ¿me reciben? El silencio que siguió provocó que el supervisor de turno Jennifer Adams se acercara rápidamente a la estación de Santos. ¿Qué ocurre, Miguel?, preguntó con el ceño fruncido. El vuelo United 2473 acaba de desaparecer del radar. Un segundo estaba ahí y al siguiente, nada. No hay señal de emergencia, no hay comunicación, simplemente ha desaparecido, explicó Santos, sin apartar la vista de la pantalla, como si esperara que la aeronave reapareciera en cualquier momento. Adams no perdió tiempo y declaró una situación de incertidumbre, fase INCERFA, el primer nivel de alerta en caso de posible pérdida de una aeronave. Se notificó a las autoridades de búsqueda y rescate, y se comenzó a rastrear la última posición conocida del avión. Mientras tanto, dentro de la aeronave, la situación se tornaba cada vez más extraña. La sensación de oscuridad que Elizabeth había visto por la ventanilla parecía haberse filtrado al interior del avión. Las luces de emergencia se habían activado, bañando la cabina con una tenue luz rojiza, que añadía un elemento surrealista a la escena. Los pasajeros, inicialmente confundidos, comenzaban ahora a mostrar signos de pánico. Algunos rezaban en voz baja, otros se aferraban a sus acompañantes y unos pocos intentaban desesperadamente hacer funcionar sus teléfonos móviles. Carlos Martínez, el jefe de cabina, intentaba mantener la calma entre los pasajeros mientras se esforzaba por comprender qué estaba sucediendo. Señoras y señores, estamos experimentando algunas turbulencias y problemas técnicos temporales. Por favor, permanezcan en sus asientos con los cinturones abrochados. Nuestros pilotos están trabajando para resolver la situación. Les mantendré informados, anunció con una voz que intentaba proyectar tranquilidad, aunque él mismo estaba desconcertado por lo que ocurría. Elizabeth, con su formación científica, intentaba racionalizar la situación. Esto no es una turbulencia normal, pensó. Tampoco parece un fallo eléctrico convencional. Cerró los ojos y trató de concentrarse en las sensaciones físicas que experimentaba. La presión en sus oídos había aumentado y sentía una extraña ligereza, como si la gravedad hubiera disminuido ligeramente. También notó que el tiempo parecía haberse ralentizado. Los movimientos de las personas a su alrededor parecían ocurrir a cámara lenta. Abrió su cuaderno de notas, agradeció llevar siempre un bolígrafo convencional y comenzó a anotar sus observaciones. Si estaban experimentando algún tipo de anomalía física, quería documentarla lo mejor posible. Posible distorsión temporal, escribió.
alteración del campo electromagnético, pérdida de comunicaciones, oscuridad inexplicable. En la cabina de mando, el comandante Hernández había tomado el control manual del avión, desconectando el piloto automático que mostraba comportamientos erráticos. Vamos a mantener un rumbo oeste basándonos en la posición del sol. Si pudiéramos verlo, dijo con un deje de frustración. Elena continúa intentando establecer comunicación en todas las frecuencias disponibles, incluidas las de emergencia. La primera oficial Vázquez asintió y continuó con su tarea, aunque cada frecuencia que probaba solo devolvía el mismo inquietante silencio o una estática que parecía contener extraños patrones rítmicos, casi como si fueran voces distantes hablando en un idioma incomprensible. De repente, una fuerte sacudida recorrió el avión de proa a popa. Varios pasajeros gritaron, y algunos objetos no asegurados volaron por la cabina. Elizabeth sintió como si el avión hubiera atravesado algún tipo de barrera invisible. Por un instante, tuvo la sensación de que su cuerpo se desmaterializaba, como si cada átomo de su ser se separara momentáneamente antes de volver a unirse, y entonces, tan abruptamente como había comenzado, todo terminó. Las luces volvieron a la normalidad, los dispositivos electrónicos se reactivaron, y por la ventanilla volvió a verse el cielo azul y las nubes blancas. El avión parecía haber vuelto a la normalidad, pero algo había cambiado. Un silencio extraño se apoderó de la cabina, como si todos los pasajeros contuvieran la respiración, esperando que la pesadilla regresara. En la cabina de mando, los instrumentos volvieron a funcionar correctamente. El comandante Hernández y la primera oficial Vázquez intercambiaron miradas de alivio mezclado con confusión. Los sistemas están de nuevo en línea, informó Vázquez. Altitud estable a 33.000 pies, rumbo correcto hacia San Francisco. Intenta establecer contacto con el control de tráfico aéreo, ordenó Hernández, aún desconcertado por lo ocurrido. Centro de Los Ángeles, aquí United 2463. ¿Me reciben?, llamó Vázquez. Para su sorpresa, la respuesta fue inmediata y teñida de evidente alivio. United 2473, le recibimos. ¿Dónde diablos han estado? Llevamos casi 8 minutos intentando contactarles. Desaparecieron completamente de nuestros radares. El comandante Hernández frunció el ceño. Centro de Los Ángeles, experimentamos algún tipo de anomalía. Perdimos todas las comunicaciones y los instrumentos de navegación. ¿Pueden confirmar nuestra posición actual? Hubo una breve pausa antes de que el controlador respondiera. United 2473, según nuestro radar, están aproximadamente a 70 millas al oeste de su última posición registrada. Han recorrido esa distancia en menos de 8 minutos, lo que es, imposible para un 737. Hernández y Vázquez intercambiaron miradas de incredulidad. A la velocidad de crucero normal, recorrer 70 millas habría llevado aproximadamente 15 minutos, no 8, y ciertamente no durante un período en el que todos los sistemas estaban fallando. Centro de Los Ángeles, vamos a necesitar asistencia para analizar lo ocurrido tras el aterrizaje. Por ahora, solicitamos vectores directos a San Francisco y prioridad para aterrizar, pidió Hernández, decidiendo que la seguridad de los pasajeros era lo primordial. Concedido, United 2473, les estamos dando prioridad absoluta. Los servicios de emergencia estarán en alerta en San Francisco, aunque parece que han recuperado el control normal de la aeronave. En la cabina de pasajeros, el jefe de cabina Carlos Martínez anunció: «Señoras y señores, parece que hemos superado las dificultades técnicas. Continuaremos nuestro viaje a San Francisco sin más contratiempos. Gracias por su paciencia y comprensión». Los pasajeros comenzaron a murmurar entre sí, compartiendo sus experiencias.
Algunos describían sensaciones similares a las que había experimentado Elizabeth: la presión en los oídos, la sensación de ingravidez, la percepción alterada del tiempo. Otros juraban haber visto cosas extrañas por las ventanillas durante aquellos minutos de oscuridad: luces que no parecían estrellas, formaciones que no eran nubes e incluso figuras que no correspondían a nada conocido. Elizabeth revisó sus notas y añadió: posible desplazamiento espacial instantáneo, agujero de gusano, pliegue temporal. Sus conocimientos de física teórica le permitían especular sobre posibles explicaciones, pero ninguna parecía completamente satisfactoria. Necesitaría más datos, más evidencias. Mientras el vuelo UA-2473 continuaba su trayecto hacia San Francisco, una extraña atmósfera se había instalado entre los pasajeros. La experiencia compartida había creado un vínculo inusual entre personas que, tan solo una hora antes, eran completos desconocidos. En diferentes puntos de la cabina se formaron pequeños grupos de conversación, todos centrados en intentar comprender lo que acababan de vivir. Elizabeth Callahan había abandonado su asiento junto a la ventanilla y ahora se encontraba en el pasillo central, rodeada por un grupo de pasajeros intrigados por sus conocimientos científicos. Entre ellos estaba Marcus Wong, un ingeniero de software de Silicon Valley que regresaba de una conferencia de ciberseguridad en Las Vegas. Como física teórica, puedo decirles que lo que acabamos de experimentar desafía nuestro entendimiento actual de las leyes de la física, explicaba Elizabeth mientras ajustaba sus gafas de montura negra. El hecho de que hayamos recorrido 70 millas en lo que para nosotros fueron unos minutos de caos, pero para el mundo exterior fueron 8 minutos, sugiere algún tipo de anomalía espacio-temporal. ¿Está sugiriendo que entramos en alguna especie de agujero de gusano?, preguntó Marcus, cuyo interés por la ciencia ficción hacía que sus ojos brillaran ante tal posibilidad. Elizabeth sonrió con cautela. Los agujeros de gusano son construcciones teóricas, atajos hipotéticos a través del espacio-tiempo. Lo que experimentamos tiene algunas similitudes conceptuales, pero sería prematuro etiquetarlo así, sin más datos. A unos asientos de distancia, James Holden, un meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología, consultaba frenéticamente su tableta que había vuelto a funcionar. Acabo de revisar los datos meteorológicos de la zona donde ocurrió el incidente, comentó, uniéndose a la conversación. No hay absolutamente nada anormal, ni tormentas, ni patrones climáticos inusuales, ni siquiera turbulencias reportadas por otros vuelos. Diana Peterson, una de las auxiliares de vuelo, se acercó al grupo con una expresión preocupada. Disculpen, pero debo pedirles que regresen a sus asientos. El comandante ha encendido la señal de cinturones debido a algunas turbulencias que podrían presentarse más adelante. Los pasajeros obedecieron a regañadientes, aunque Elizabeth notó que Diana parecía querer decirles algo más. Cuando la auxiliar se inclinó para asegurarse de que el cinturón de Elizabeth estaba correctamente abrochado, susurró: «La tripulación también está desconcertada. El comandante nos ha dicho que nunca había visto nada igual en sus 23 años de vuelo». Mientras tanto, en el Centro de Control de Tráfico Aéreo de Los Ángeles, la desaparición y misteriosa reaparición del vuelo UA-2473 había desencadenado una serie de protocolos de emergencia. El supervisor Jennifer Adams había contactado con las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, la Administración Federal de Aviación, FAA, y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, NTSB. «Tenemos un incidente de categoría inexplicable», informaba Adams por teléfono a Martin Reeves, investigador jefe de la NTSB para la región oeste. Un Boeing 737 comercial
Desapareció de todos nuestros radares durante 8 minutos exactos, para luego reaparecer 70 millas más allá de su última posición conocida. Los pilotos reportan haber experimentado fallos totales en sus sistemas durante ese periodo. ¿Han descartado un fallo técnico en sus sistemas de radar?, preguntó Reeves, intentando encontrar la explicación más lógica. Completamente descartado, respondió Adams con firmeza. El avión desapareció simultáneamente de múltiples sistemas independientes, incluidos los radares militares. No fue un fallo por nuestra parte. Reeves permaneció en silencio durante unos segundos, procesando la información. Estaré esperando en San Francisco cuando aterricen. Necesitamos hablar con la tripulación y los pasajeros antes de que abandonen el aeropuerto. Y por supuesto, querremos los registradores de vuelo. En la cabina de mando del UA-2473, el comandante Hernández y la primera oficial Vázquez mantenían el avión en curso mientras discutían en voz baja sobre lo ocurrido. «He revisado todos los sistemas, Richard», comentaba Vázquez mientras completaba una lista de verificación en su tableta. «Todo funciona perfectamente ahora, como si nada hubiera ocurrido, pero los registros del sistema muestran una interrupción total durante 7 minutos y 43 segundos». Hernández asintió pensativamente. «Lo que me preocupa es la discrepancia de tiempo. Para el control de tráfico aéreo estuvimos desaparecidos durante 8 minutos, pero según nuestros relojes de cabina, solo pasaron 4 minutos y 22 segundos desde que perdimos los instrumentos hasta que todo volvió a la normalidad. ¿Crees que deberíamos mencionar esa discrepancia de tiempo en nuestro informe?», preguntó Vázquez, consciente de las implicaciones que podría tener declarar algo tan aparentemente imposible. Hernández se pasó una mano por su cabello entrecano. «Vamos a atenernos a los hechos verificables: pérdida de sistemas, pérdida de comunicaciones y la distancia recorrida según el ATC. Las interpretaciones las dejaremos para los investigadores». De vuelta en la cabina de pasajeros, Elizabeth había sacado su ordenador portátil y estaba intentando documentar todo lo que recordaba del incidente mientras permanecía frescos en su memoria. A su lado, un hombre mayor de aspecto distinguido la observaba con interés. «Disculpe mi intromisión», dijo finalmente el hombre con un acento que Elizabeth identificó como británico. No pude evitar notar su meticulosidad al documentar lo ocurrido. Me preguntaba si podría compartir conmigo sus impresiones. Elizabeth lo miró con curiosidad. «¿Tiene algún interés particular en fenómenos anómalos?». El hombre sonrió amablemente y le tendió una tarjeta de visita. «Dr. Jonathan Wells, físico retirado del CERN. Ahora colaboro ocasionalmente con el programa de identificación de fenómenos anómalos aeroespaciales del Pentágono». Elizabeth tomó la tarjeta con sorpresa. Había oído hablar del programa, anteriormente conocido como Programa de Identificación de Amenazas Aeroespaciales Avanzadas, pero no sabía que seguía activo bajo otro nombre. «Es un placer, Dr. Wells. Soy la doctora Elizabeth Callahan, física de Berkeley, especializada en mecánica cuántica». «Lo sé», respondió Wells con una sonrisa enigmática. «Su trabajo sobre posibles puentes Einstein-Rosen en condiciones de laboratorio es fascinante. De hecho, creo que lo que acabamos de experimentar podría tener relación con sus teorías». Elizabeth se inclinó hacia él, intrigada. «¿Qué quiere decir exactamente?». Wells bajó la voz. «Este no es el primer incidente de este tipo, Dr. Callahan. Ha habido otros casos, tanto civiles como militares, aunque ninguno tan público como este. Generalmente ocurren en áreas remotas o sobre océanos, donde hay menos testigos». «¿Está sugiriendo que esto es un fenómeno conocido?», preguntó Elizabeth, sintiendo una mezcla de emoción científica y aprensión. «Conocido por unos pocos, sí. Comprendido por nadie, me temo», respondió Wells.
Lo llamamos eventos de discontinuidad espaciotemporal, o EDTs. Su característica principal es precisamente lo que hemos experimentado: pérdida de instrumentación electrónica, sensación de alteración temporal y desplazamiento espacial aparentemente instantáneo. Elizabeth estaba a punto de hacer más preguntas cuando notó que varios pasajeros cercanos comenzaban a prestar atención a su conversación. Wells también lo percibió y añadió en un susurro: «Hablaremos más en San Francisco. Estaré en el Fairmont durante 3 días. Le sugiero que no comparta demasiado sobre sus observaciones con las autoridades hasta que conversemos». A medida que el avión se acercaba a su destino, los pasajeros pudieron ver por las ventanillas la bahía de San Francisco, con el icónico puente Golden Gate emergiendo entre la bruma matutina. Bajo circunstancias normales, habría sido una vista impresionante, pero para muchos, la belleza del paisaje quedaba eclipsada por la extraña experiencia que acababan de vivir. El comandante Hernández hizo un anuncio por el sistema de comunicación del avión. «Señoras y señores, comenzaremos nuestro descenso hacia el Aeropuerto Internacional de San Francisco en aproximadamente 5 minutos. El tiempo en San Francisco es soleado con algunas nubes dispersas, temperatura de 18 grados centígrados. Quiero aprovechar para agradecerles su calma durante el incidente técnico que experimentamos. A nuestra llegada, representantes de la aerolínea y posiblemente de agencias federales podrían solicitar hablar con ustedes. Su cooperación será muy apreciada». Lo que el comandante no mencionó fue el nivel inusual de preparativos que les esperaba en San Francisco. Mientras el UA-2473 iniciaba su descenso, una flota de vehículos ya se posicionaba en una zona remota del aeropuerto. Además de los habituales camiones de bomberos y ambulancias que forman parte del protocolo de emergencia, había vehículos negros sin identificación y un contingente de personal que claramente no pertenecía al personal habitual del aeropuerto. A las 12:05 del mediodía, el Boeing 737 tocó tierra en la pista 28L del Aeropuerto Internacional de San Francisco. A diferencia del procedimiento habitual, no se dirigió a la terminal de pasajeros, sino que fue guiado hacia una zona de mantenimiento aislada, lejos de miradas curiosas. Mientras el avión rodaba hacia su posición final, Elizabeth pudo ver por la ventanilla el despliegue de seguridad que les esperaba. «Esto va más allá de un simple incidente técnico», murmuró para sí misma. Una vez que el avión se detuvo completamente y los motores fueron apagados, el jefe de cabina, Carlos Martínez, hizo un anuncio. «Señoras y señores, por razones operativas, permaneceremos en esta posición durante unos minutos antes de proceder al desembarque. Les rogamos mantengan sus cinturones abrochados hasta que se apague la señal». Lo que siguió fue una espera tensa. A través de las ventanillas, los pasajeros podían ver cómo varios vehículos rodeaban el avión y un grupo de personas con trajes oscuros conversaba animadamente con el personal de tierra. Finalmente, después de casi 20 minutos, se abrió la puerta del avión y subieron a bordo 3 hombres, uno con el uniforme de United Airlines, otro con una identificación visible de la NTSB y un tercero cuya afiliación no estaba clara. El representante de la aerolínea tomó el micrófono. «Buenas tardes, soy Robert Chen, director de operaciones de United Airlines para la región oeste. En primer lugar, quiero agradecerles su paciencia. Como sabrán, hemos experimentado un incidente inusual durante nuestro vuelo hoy. Para facilitar la investigación del mismo, necesitaremos que todos permanezcan a bordo mientras entrevistamos brevemente a cada uno de ustedes. Esto no debería tomar más de 30 minutos en total. Mientras tanto, se les servirán refrigerios y podrán utilizar sus dispositivos electrónicos». Un murmullo de descontento recorrió la cabina. Una mujer de mediana edad levantó la mano.
Tengo una conexión a Chicago en menos de 1 hora. ¿Qué pasará con mi vuelo? Todas las conexiones han sido notificadas, respondió Chen con tono tranquilizador. Nadie perderá su vuelo por este procedimiento, tienen mi palabra. A continuación, el representante de la NTSB dio un paso adelante. Soy Martin Reeves, investigador de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte. Quiero asegurarles que este procedimiento es estándar tras cualquier incidente aéreo significativo. Sus testimonios son valiosos para determinar exactamente qué ocurrió y prevenir situaciones similares en el futuro. Lo que no dijo Reeves es que no había nada de estándar en la situación. Normalmente, después de un incidente, los pasajeros desembarcan y luego se les pide voluntariamente que proporcionen declaraciones. Retener a todos a bordo para entrevistas inmediatas era un procedimiento reservado para situaciones excepcionales, como amenazas de seguridad o incidentes de alto perfil. El tercer hombre no se presentó, pero comenzó a organizar el proceso de entrevistas. Se establecieron 3 puntos en el avión, uno en la parte delantera, otro en el medio y un tercero en la parte trasera. Los pasajeros serían entrevistados en grupos de 3 para agilizar el proceso. Elizabeth observó cómo varios asistentes adicionales subían al avión con tabletas y pequeños dispositivos que parecían grabadoras. La eficiencia y coordinación del operativo sugería que no era la primera vez que manejaban una situación así, a pesar de su supuesta excepcionalidad. Cuando le llegó su turno de ser entrevistada, Elizabeth fue conducida a la parte trasera del avión, donde un hombre de unos 50 años con expresión seria la esperaba. No llevaba identificación visible. Doctora Callahan, soy el agente Thomas Blackwood. Se presentó sin especificar de qué agencia. Por favor, tome asiento. Elizabeth se sentó frente a él, intrigada por cómo conocía su nombre y título sin habérselo proporcionado. Nos gustaría que nos relatara su experiencia durante el incidente, comenzó Blackwood, activando una pequeña grabadora. Especialmente cualquier observación inusual que pudiera haber realizado desde su asiento junto a la ventanilla. Elizabeth decidió ser cautelosa, recordando la advertencia del Dr. Wells. Observé lo mismo que todos los demás pasajeros, supongo. Las luces parpadearon, los dispositivos electrónicos dejaron de funcionar y hubo una sensación extraña de presión en los oídos. Por mi ventanilla vi cómo el cielo azul fue reemplazado momentáneamente por una oscuridad inusual. Blackwood la miró fijamente, como evaluando la veracidad de su declaración. Doctora Callahan, como física especializada en mecánica cuántica y anomalías espaciotemporales, seguramente tiene algunas teorías sobre lo ocurrido. El hecho de que conociera su especialización académica hizo que Elizabeth se pusiera aún más en guardia. Tendría que analizar más datos antes de aventurar cualquier teoría científica. Lo que experimentamos podría explicarse por diversos fenómenos, desde anomalías electromagnéticas hasta alteraciones perceptivas colectivas inducidas por cambios en la presión de la cabina. ¿Está sugiriendo que fue una alucinación colectiva?, preguntó Blackwood con escepticismo. Estoy sugiriendo que se necesitarían más datos para llegar a una conclusión científicamente válida, respondió Elizabeth con firmeza. La entrevista continuó durante unos minutos más, con Blackwood insistiendo en detalles específicos sobre lo que Elizabeth había visto y sentido. Ella se mantuvo en su posición, proporcionando respuestas factuales, pero evitando especulaciones. Finalmente, el agente pareció darse por vencido. Gracias por su tiempo, doctora Callahan. Puede que necesitemos contactarla nuevamente para seguir con la investigación. ¿Podría proporcionarnos sus datos de contacto? Elizabeth facilitó su información, consciente de que probablemente ya la tenían.
Mientras regresaba a su asiento, notó que el Dr. Wells estaba siendo entrevistado por otro agente en la parte delantera del avión. A diferencia de ella, el científico británico parecía completamente relajado, casi como si estuviera disfrutando de la situación. 45 minutos después de aterrizar, los pasajeros del vuelo UA-2463 finalmente pudieron desembarcar. No lo hicieron a través de una pasarela convencional hacia la terminal, sino mediante escaleras móviles que los condujeron a una flota de autobuses especiales. Elizabeth notó que estos vehículos no llevaban el logotipo del aeropuerto ni de ninguna aerolínea, sino únicamente un código alfanumérico discreto en la parte trasera. «Nos llevan como si fuéramos material clasificado», comentó Marcus Wong, el ingeniero de software, que había terminado sentado junto a Elizabeth en el autobús. «O como si nosotros mismos fuéramos la amenaza», respondió ella en voz baja, observando a través de la ventanilla cómo el personal de seguridad formaba un cordón alrededor de los vehículos. Los autobuses no se dirigieron a la terminal principal, sino a un edificio auxiliar en la zona de carga del aeropuerto, reconvertido apresuradamente en un centro de procesamiento. Al entrar, los pasajeros se encontraron con una sala amplia dividida en secciones mediante paneles móviles. En cada sección había mesas con ordenadores y personal que parecía estar esperando para continuar con más entrevistas o procedimientos. Robert Chen, el representante de United Airlines, se dirigió al grupo desde un pequeño podio improvisado. «Gracias nuevamente por su paciencia. Estamos procesando este incidente con el máximo cuidado por su seguridad y bienestar. En este edificio completaremos algunos trámites adicionales antes de que puedan continuar con sus planes de viaje. Les aseguro que todas sus conexiones han sido reprogramadas sin costo adicional y la aerolínea cubrirá cualquier gasto derivado de este retraso». Un hombre corpulento con acento tejano alzó la voz desde el fondo. «¿Y qué pasa si no queremos cooperar más? Ya respondimos sus preguntas en el avión. ¿Estamos detenidos o podemos irnos?». La pregunta generó un murmullo de aprobación entre muchos pasajeros. Chen parecía incómodo, pero fue Martin Reeves de la NTSB quien respondió: «Señor, nadie está detenido. Sin embargo, este incidente cae bajo protocolos especiales de seguridad nacional. Su cooperación es voluntaria pero encarecidamente solicitada. Aquellos que decidan no participar en el proceso completo deberán firmar un acuerdo de confidencialidad antes de marcharse». La mención de seguridad nacional hizo que el ambiente se tensara aún más. Elizabeth intercambió miradas con el doctor Wells, quien se encontraba al otro lado de la sala. El científico británico le hizo un gesto casi imperceptible que ella interpretó como una advertencia para mantener la cautela. Los pasajeros fueron divididos en grupos según diversos criterios que no se explicaron claramente. Elizabeth notó que ella y Wells habían sido asignados al mismo grupo, junto con el meteorólogo James Holden y otros 3 pasajeros que, por lo que pudo deducir, tenían formación científica o técnica. Los condujeron a una sala separada, más pequeña y equipada con tecnología avanzada, incluyendo lo que parecían ser escáneres médicos portátiles. Un hombre de bata blanca los recibió. «Buenos días, soy el Dr. Armin Schaefer del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades. Como parte del protocolo estándar después de incidentes aéreos inusuales, necesitamos realizar algunos exámenes médicos básicos para descartar cualquier efecto fisiológico adverso». Elizabeth frunció el ceño. «¿El CDC se involucra habitualmente en incidentes aéreos? Creía que eso era competencia de la FAA y la NTSB». El Dr. Schaefer mantuvo su expresión neutral. «En casos donde los sistemas de un avión fallan de manera inexplicable,
Consideramos prudente descartar factores biológicos o químicos. Es puramente preventivo. Los exámenes resultaron ser más exhaustivos de lo que sugerían las palabras del médico. Además de los controles vitales estándar, les realizaron análisis de sangre, escáneres cerebrales mediante un dispositivo portátil de última generación y pruebas de reflejos neurológicos. A Elizabeth le llamó especialmente la atención un pequeño dispositivo que pasaron sobre su cuerpo, similar a un detector de metales, pero que emitía un zumbido de frecuencia variable. ¿Qué están buscando exactamente con eso?, preguntó al técnico que manejaba el aparato. Trazas de radiación no estándar, respondió automáticamente el hombre antes de darse cuenta de que quizás había dicho demasiado. Es rutinario, añadió rápidamente. Mientras esperaban los resultados de sus análisis, Elizabeth se acercó discretamente al Dr. Wells, quien parecía extrañamente cómodo con todo el procedimiento. ¿Esto también es parte de los eventos de discontinuidad espaciotemporal?, preguntó en voz baja. Wells asintió casi imperceptiblemente. El protocolo Osiris, activado automáticamente cuando un EDT afecta a un número significativo de civiles. La prioridad es contener la información mientras se evalúan posibles efectos secundarios en los testigos. ¿Efectos secundarios? ¿De qué tipo? Wells estaba a punto de responder cuando un agente se acercó a ellos. Dr. Wells, doctora Callahan, por favor acompáñenme. El equipo de evaluación científica quisiera hablar con ustedes. Los condujeron a una sala de conferencias improvisada donde 3 personas los esperaban. Una mujer asiática de mediana edad con un traje gris impecable, un hombre afroamericano con uniforme militar sin insignias visibles y un hombre caucásico mayor de aspecto académico. Gracias por acompañarnos, comenzó la mujer. Soy la doctora Mei Lin, física del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore. Mis colegas son el coronel James Richardson y el doctor Alan Foster del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton. Elizabeth notó que nadie mencionaba a qué división o departamento específico pertenecían, ni cuál era exactamente su interés en el incidente. Hemos revisado sus entrevistas iniciales y, dada su experiencia profesional, creemos que pueden aportar perspectivas valiosas sobre lo ocurrido, continuó la doctora Lin. A diferencia de las entrevistas anteriores, esta conversación no será grabada oficialmente. El doctor Foster activó un pequeño dispositivo en el centro de la mesa, inhibidor de señales, explicó. Lo que hablemos aquí no saldrá de esta sala, al menos no a través de medios electrónicos. El coronel Richardson fue directo al grano. Doctora Callahan, su trabajo sobre posibles manifestaciones macroscópicas de fenómenos cuánticos ha llamado nuestra atención. ¿Cree que lo que experimentó hoy podría relacionarse con sus teorías sobre fluctuaciones en el continuo espacio-tiempo? Elizabeth miró brevemente al Dr. Wells, quien asintió casi imperceptiblemente, como dándole permiso para hablar con libertad. Lo que experimentamos tiene características que podrían alinearse con mis modelos teóricos, comenzó Elizabeth con cautela. La pérdida simultánea de todos los sistemas electrónicos sugiere un campo de interferencia electromagnética de amplio espectro. La percepción alterada del tiempo y la oscuridad observada podrían indicar una distorsión localizada del espacio-tiempo, posiblemente un fenómeno de dilatación temporal combinado con algún tipo de lente gravitacional que afectó a la luz visible. ¿Y el desplazamiento espacial?, preguntó la doctora Lin. 70 millas en 8 minutos, a una velocidad efectiva muy superior a la del avión. Eso es lo más difícil de explicar con la física convencional, admitió Elizabeth. Si realmente ocurrió tal desplazamiento y no fue un error de los sistemas de seguimiento, implicaría algún tipo de salto espacial. En teoría,
Un pliegue temporal localizado podría crear un efecto de túnel cuántico a escala macroscópica, permitiendo que el avión atravesara el espacio normal mediante un atajo a través de una dimensión adicional. El Dr. Foster sonrió levemente. Su explicación se acerca notablemente a nuestras propias hipótesis, Dra. Callahan. Lo que experimentaron hoy no es un fenómeno completamente desconocido para nosotros, aunque sigue siendo extremadamente raro y poco comprendido. ¿Cuántos casos han documentado?, preguntó Elizabeth, cada vez más intrigada. Oficialmente, ninguno, respondió el coronel Richardson con una expresión impasible. Extraoficialmente, este sería el 17º incidente con características similares desde 1978. La mayoría involucró aeronaves militares en áreas de prueba remota o sobre océanos. Este es solo el tercer caso que afecta a un vuelo comercial y definitivamente el más público hasta la fecha. ¿Tienen alguna teoría sobre qué causa estos eventos?, insistió Elizabeth. Los tres entrevistadores intercambiaron miradas, como evaluando cuánto podían compartir. Finalmente, la doctora Lynn respondió: existen múltiples hipótesis, desde fenómenos naturales hasta interferencias externas. ¿Interferencias externas?, repitió Elizabeth. ¿Está sugiriendo algún tipo de tecnología avanzada no reconocida oficialmente? ¿O algo más exótico? No estamos sugiriendo nada específico, intervino rápidamente el coronel Richardson. Solo exploramos todas las posibilidades científicas. Lo que nos interesa ahora es su percepción como testigo con formación científica relevante. La conversación continuó durante casi una hora, con preguntas cada vez más técnicas sobre lo que Elizabeth había experimentado y sus posibles explicaciones teóricas. El Dr. Wells participó ocasionalmente, aportando contexto histórico sobre incidentes similares, aunque Elizabeth notó que parecía cuidadoso de no revelar más de lo que sus interlocutores ya sabían. Mientras tanto, en otras partes del edificio, el resto de los pasajeros pasaba por diversos niveles de entrevistas y exámenes. Marcus Wong, frustrado por la situación, había comenzado a documentar discretamente todo el proceso en su teléfono, tomando notas detalladas sobre las preguntas, los procedimientos y el comportamiento del personal. Como especialista en ciberseguridad, era naturalmente suspicaz ante operaciones gubernamentales de gran escala y estaba determinado a crear un registro independiente de lo ocurrido. James Holden, el meteorólogo, había sido separado para interrogatorios adicionales después de que mencionara haber observado lo que describió como patrones lumínicos estructurados durante los momentos de oscuridad. A diferencia de la mayoría de los pasajeros que reportaron una oscuridad absoluta o algunas luces aleatorias, Holden insistía en haber visto secuencias de luces que parecían formar patrones geométricos complejos, casi como un lenguaje visual, según sus palabras. En otra sala, el comandante Hernández y la primera oficial Vázquez enfrentaban un panel de investigadores técnicos de la FAA, la NTSB y aparentemente algunas agencias no identificadas. Les habían solicitado que entregaran no solo los registradores de vuelo oficiales, sino también sus dispositivos personales, incluidos teléfonos y relojes inteligentes. Esto va más allá de los protocolos estándar de investigación, protestó Hernández. Entiendo la necesidad de analizar los datos de vuelo, pero no veo cómo nuestros dispositivos personales son relevantes. Comandante, estamos tratando de recopilar cualquier dato electrónico que pudiera ayudarnos a comprender lo sucedido, explicó una investigadora de la NTSB. Incluso los sensores en sus dispositivos personales podrían haber registrado anomalías durante el incidente.
Después de cierta resistencia, ambos pilotos accedieron a entregar sus dispositivos temporalmente, con la promesa de que serían devueltos en menos de 24 horas. A medida que avanzaba la tarde, el proceso comenzó a acelerarse. Los pasajeros que completaban todas las etapas de evaluación eran conducidos a una sala final donde debían firmar documentos de confidencialidad extremadamente detallados. Al firmar este acuerdo, usted reconoce que el incidente experimentado durante el vuelo UA-473 es considerado información sensible relacionada con la seguridad nacional, explicaba un asesor legal a los grupos de pasajeros. Se compromete a no discutir detalles específicos del incidente con medios de comunicación, en plataformas de redes sociales o mediante cualquier forma de comunicación pública sin autorización previa. El incumplimiento de este acuerdo podría resultar en acciones legales bajo diversas leyes federales, incluyendo el Acta de Espionaje de 1917 y regulaciones actualizadas de seguridad nacional. La mayoría de los pasajeros firmaba sin protestar demasiado, ansiosos por terminar el proceso y continuar con sus vidas. Algunos, sin embargo, expresaban su descontento abiertamente. Esto es una violación flagrante de nuestros derechos constitucionales, protestó una mujer que se identificó como profesora de derecho. No pueden simplemente clasificar un evento civil como asunto de seguridad nacional para silenciar a los testigos. Señora, nadie está siendo silenciado, respondió el asesor legal con tono cansado, como si hubiera repetido las mismas frases docenas de veces ese día. Puede discutir el hecho de que hubo un incidente técnico en su vuelo. Solo pedimos discreción respecto a los detalles específicos que podrían causar pánico público innecesario o comprometer protocolos de seguridad en desarrollo. Cuando Elizabeth y el Dr. Wells fueron finalmente conducidos a la sala de los acuerdos de confidencialidad, ya eran casi las 6 de la tarde. Ambos leyeron los documentos con atención profesional. «Fascinante», murmuró Wells. «Han actualizado significativamente el lenguaje desde el último incidente. Este acuerdo incluye cláusulas específicas sobre especulaciones científicas y publicaciones académicas relacionadas, incluso indirectamente, con el evento». Elizabeth se detuvo en un párrafo particularmente preocupante. Al firmar, reconoce que cualquier investigación científica, publicación académica o patente derivada o inspirada por observaciones realizadas durante el incidente debe ser sometida a revisión previa por el Comité Interagencial para la Seguridad Tecnológica. «Esto es absurdo», protestó en voz baja. «Prácticamente me prohibiría continuar con mi línea actual de investigación, ya que ahora podría argumentarse que está inspirada por lo ocurrido hoy». Wells sonrió con cierta ironía. «Bienvenida a mi mundo, doctora Callahan. Por eso muchos de nosotros hemos optado por trabajar dentro del sistema. Es la única forma de continuar investigando estos fenómenos sin restricciones paralizantes». «Me está ofreciendo un trabajo, doctor». «¿Wells?», preguntó Elizabeth con una mezcla de sarcasmo y curiosidad genuina. «Digamos que estoy sugiriendo una colaboración potencialmente fructífera», respondió él, deslizando discretamente una tarjeta diferente bajo el documento que Elizabeth estaba leyendo. «Mi número personal, para cuando haya procesado todo esto y tenga preguntas, que las tendrá». Finalmente, después de casi 6 horas de procedimientos, entrevistas y exámenes, los pasajeros del vuelo UA-473 fueron transportados a la terminal principal del aeropuerto. United Airlines había dispuesto personal especial para ayudarles con sus conexiones reprogramadas y ofreció vouchers generosos para comidas y alojamiento a quienes debían pasar la noche en San Francisco. Elizabeth, cuyo destino final era Berkeley,
Decidió tomar un taxi directamente a su apartamento en lugar de esperar el transporte universitario que normalmente utilizaba. Se sentía mentalmente agotada, pero demasiado estimulada intelectualmente para considerar descansar. El taxi avanzaba por la autopista 101 hacia el puente de la bahía cuando su teléfono, que le habían devuelto al final del proceso, vibró con una notificación. Era un correo electrónico de un remitente desconocido con un encabezado críptico. Discontinuidad del vuelo UA 2473, datos preliminares. El cuerpo del mensaje consistía únicamente en un enlace cifrado y una línea de texto. 48 horas antes de la purga de servidores. JW. Elizabeth miró por la ventanilla del taxi, observando cómo el sol comenzaba a ponerse sobre la bahía de San Francisco, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras. La belleza del atardecer contrastaba dramáticamente con la inquietante sensación de que acababa de asomarse a un abismo de conocimiento que cambiaría para siempre su comprensión del universo y su lugar en él. ¿Primera vez en San Francisco?, preguntó amablemente el taxista, notando su mirada absorta en el paisaje. Elizabeth sonrió levemente. No, vivo aquí, pero a veces se siente como si viera las cosas por primera vez. Mientras el taxi cruzaba el puente, no pudo evitar preguntarse cuántos otros eventos de discontinuidad espaciotemporal habrían ocurrido a lo largo de la historia humana, interpretados como milagros, anomalías o simplemente desestimados como imposibles. Y más importante aún, ¿qué o quién podría estar detrás de ellos? Esa misma noche, mientras la mayoría de los pasajeros del vuelo UA 2463 intentaba reincorporarse a su rutina habitual o continuaba sus viajes, Elizabeth Callahan se encontraba sentada en el escritorio de su apartamento en Berkeley, con 3 monitores encendidos frente a ella. En el central, había abierto el enlace enviado por el Dr. Wells, que la había conducido a un servidor privado protegido por múltiples capas de encriptación. Para su sorpresa, su credencial universitaria había sido suficiente para obtener acceso. «Parece que alguien me ha autorizado previamente», murmuró para sí misma mientras navegaba por una impresionante colección de archivos clasificados relacionados con los eventos de discontinuidad espaciotemporal, o EDTs. El servidor contenía informes detallados de los 16 incidentes anteriores, aunque muchos detalles específicos como nombres de testigos, ubicaciones exactas y ciertos datos técnicos habían sido redactados. Aún así, había suficiente información para que Elizabeth comenzara a identificar patrones. En el monitor de la izquierda, Elizabeth había creado una hoja de cálculo donde categorizaba sistemáticamente las características de cada incidente: duración del evento, distancia del desplazamiento espacial, anomalías electromagnéticas registradas, efectos secundarios en testigos y tripulación, y cualquier fenómeno inusual observado antes, durante o después del EDT. En el monitor de la derecha había abierto sus propias notas de investigación y publicaciones científicas, buscando correlaciones entre sus modelos teóricos y los datos reales de los incidentes. «Es fascinante», susurró mientras insertaba otra entrada en su hoja de análisis. Parece haber una correlación directa entre la duración del evento y la distancia del salto espacial. A mayor tiempo de discontinuidad, mayor distancia recorrida, pero no de forma lineal, sino logarítmica. Los primeros casos documentados databan de finales de los años 70, coincidiendo con la implementación de sistemas de radar más avanzados que podían detectar estas anomalías. El primer incidente registrado oficialmente ocurrió en 1978, cuando un avión de reconocimiento U-2 de la Fuerza Aérea desapareció de los radares durante 12 minutos mientras sobrevolaba el Océano Pacífico, para reaparecer 156 millas náuticas
fuera de su ruta programada. El piloto reportó una pérdida total de instrumentación y visibilidad reducida a 0 durante el evento. A medida que avanzaba en su revisión, Elizabeth notó un incremento en la frecuencia de los incidentes a lo largo de las décadas. Entre 1978 y 1990 solo se registraron 3 casos. Entre 1991 y 2005 el número aumentó a 5. Y desde 2006 hasta el presente habían ocurrido 8 incidentes, incluyendo el vuelo UA 2473. La frecuencia está aumentando, anotó en su cuaderno personal. ¿Por qué? ¿Mayor capacidad de detección o los eventos son genuinamente más frecuentes? Lo que más llamó su atención fue un patrón geográfico que emergía al mapear los incidentes. Aunque ocurrían en diferentes partes del mundo, parecía haber zonas calientes donde la probabilidad de un EDT era significativamente mayor. Una de estas zonas incluía precisamente el corredor aéreo entre Las Vegas y San Francisco, donde se habían registrado 3 eventos separados por años. Cerca de la medianoche, mientras continuaba absorbiendo y analizando la información, su teléfono sonó. Era un número desconocido. «Doctora Callahan, soy Jonathan Wells», dijo la voz al otro lado de la línea. «Imagino que ha estado ocupada esta noche». «Bastante», respondió Elizabeth, frotándose los ojos cansados. «Gracias por los datos. Son reveladores». «Apenas la punta del iceberg, me temo», respondió Wells con un tono que mezclaba seriedad y cierta satisfacción. «¿Ha encontrado ya el patrón de interferencia cuántica que coincide con su modelo teórico sobre fluctuaciones en el campo de Higgs?» Elizabeth se enderezó en su silla, sorprendida. «¿Cómo sabe que he estado trabajando en un modelo de interferencia cuántica relacionado con el campo de Higgs?» Su último artículo en el Journal of Quantum Physics apenas insinuaba esa dirección, pero para aquellos de nosotros familiarizados con el fenómeno, las implicaciones eran claras, explicó Wells. De hecho, fue ese artículo el que me llevó a seguir su trabajo con interés particular. No fue coincidencia que yo estuviera en ese vuelo hoy, doctora Callahan. La revelación dejó a Elizabeth momentáneamente sin palabras. Finalmente preguntó, «¿Está diciendo que sabían que iba a ocurrir un evento en nuestro vuelo? ¿Que fue predecible?» «No exactamente predecible, pero sí anticipado con cierta probabilidad», respondió Wells con cautela. «Hemos desarrollado un algoritmo que identifica condiciones favorables para estos eventos basándose en patrones históricos. El vuelo de hoy tenía un 23% de probabilidad de experimentar un EDT según nuestros cálculos. No es una certeza, pero lo suficientemente significativo para justificar mi presencia. ¿Por qué no evitar el vuelo entonces? ¿Por qué no cancelarlo?», preguntó Elizabeth, sintiendo una mezcla de fascinación y molestia ante la idea de que los pasajeros hubieran sido, en cierto modo, sujetos involuntarios de un experimento. Por la misma razón que los meteorólogos no pueden evitar los huracanes, solo estudiarlos y advertir sobre ellos, respondió Wells. Estos eventos parecen ser fenómenos naturales, aunque extremadamente inusuales. O al menos esa es una de las teorías predominantes. ¿Y las otras teorías?, insistió Elizabeth. Hubo un breve silencio antes de que Wells respondiera. «Eso es algo que preferiría discutir en persona, no por teléfono. ¿Podríamos reunirnos mañana? Estaré en el campus de Berkeley para una conferencia sobre física de partículas. Podríamos encontrarnos en la cafetería del Departamento de Física a las 11. Elizabeth aceptó la cita, y después de colgar, volvió a sus análisis con renovado interés. Si los EDTs eran en alguna medida predecibles, eso sugería que no eran fenómenos completamente aleatorios, sino que seguían ciertas leyes físicas, aunque fueran leyes que la ciencia convencional aún no comprendía completamente.
Mientras tanto, en diferentes puntos de la bahía de San Francisco y más allá, otros pasajeros del vuelo UA 2473 procesaban lo ocurrido de diversas maneras. Marcus Wong, el ingeniero de software, había regresado a su apartamento en Palo Alto y, a pesar del acuerdo de confidencialidad que había firmado, estaba determinado a documentar su experiencia. Consciente de los riesgos legales, no publicó nada directamente en Internet, pero comenzó a escribir un detallado informe personal, codificando ciertos aspectos y utilizando terminología ambigua que solo alguien familiarizado con el incidente podría interpretar correctamente. «No estoy violando ningún acuerdo», se dijo a sí mismo mientras tecleaba. «Solo estoy creando un registro personal para propósitos de investigación privada». A diferencia de muchos pasajeros que preferían olvidar o racionalizar la extraña experiencia, Marcus estaba convencido de que habían presenciado algo profundamente significativo, algo que podría cambiar nuestra comprensión de la realidad. Como experto en ciberseguridad, tenía un respeto saludable por la privacidad y el encriptado, por lo que almacenó su informe en un servidor personal altamente protegido. Lo que Marcus no sabía era que no era el único pasajero que estaba documentando activamente lo ocurrido. En un hotel de San Francisco, James Holden, el meteorólogo, dibujaba frenéticamente en su cuaderno los patrones luminosos que había observado durante los momentos de oscuridad. A diferencia de la mayoría de los pasajeros que habían reportado una oscuridad total o luces aleatorias, Holden insistía en que había visto secuencias estructuradas de luces que formaban geometrías complejas. Sus dibujos mostraban series de hexágonos interconectados que se transformaban en espirales y luego en formas más complejas que recordaban a los fractales. Como científico entrenado en la observación de patrones atmosféricos, Holden confiaba en su capacidad para recordar y reproducir con precisión lo que había visto. «No eran aleatorios», murmuró mientras completaba otro diagrama. «Había una estructura, una lógica, casi como un lenguaje». En la habitación de al lado del mismo hotel, el comandante Richard Hernández y la primera oficial Elena Vázquez habían decidido reunirse para comparar notas antes de sus entrevistas programadas con los investigadores de la aerolínea al día siguiente. Ambos habían recibido instrucciones de presentarse en las oficinas de United Airlines a las 9 de la mañana para un análisis exhaustivo del incidente. «Lo que más me preocupa es la discrepancia de tiempo», comentaba Hernández mientras revisaba las notas que había tomado justo después del aterrizaje. «Según nuestros relojes de cabina, el incidente duró 4 minutos y 22 segundos, pero para el control de tráfico aéreo estuvimos desaparecidos durante 8 minutos exactos. Y luego está el desplazamiento espacial», añadió Vázquez, 70 millas en ese tiempo, sin que los motores registraran el consumo de combustible correspondiente. Es físicamente imposible. Hernández se pasó una mano por el cabello entrecano. «Elena, llevo más de 20 años volando y nunca había experimentado algo así. Pero lo más extraño es que no es la primera vez que escucho rumores sobre incidentes similares». Vázquez lo miró con interés. «¿A qué te refieres?» «Hace unos 5 años, un colega, Jack Morrison, piloto de cargueros transpacíficos, me contó algo durante una noche de copas. Dijo que había experimentado una zona muerta sobre el Pacífico, cerca de la línea internacional de cambio de fecha. Todos los instrumentos fallaron simultáneamente. Experimentó una oscuridad absoluta durante varios minutos, y cuando todo volvió a la normalidad, descubrió que había saltado unas 100 millas de su posición prevista». «¿Qué pasó después?», preguntó Vázquez. «Lo mismo que nos está pasando a nosotros. Interrogatorios, exámenes médicos, acuerdos de confidencialidad». Jack nunca volvió a mencionarlo,
y cuando intenté preguntarle meses después, actuó como si no supiera de qué estaba hablando. Poco después, dejó la aviación comercial y aceptó un puesto administrativo en la FAA. Un cambio extraño para alguien que amaba volar tanto como él. La conversación entre ambos pilotos continuó hasta altas horas de la noche, alternando entre análisis técnicos de lo ocurrido y especulaciones más amplias sobre sus posibles implicaciones. Ambos eran profesionales experimentados, acostumbrados a enfrentar situaciones difíciles con calma y racionalidad. Pero lo ocurrido ese día desafiaba todas sus experiencias previas. A la mañana siguiente, Elizabeth llegó temprano al campus de Berkeley, ansiosa por consultar algunos datos adicionales en la biblioteca de física antes de su reunión con el Dr. Wells. Mientras caminaba por el campus, notó un coche negro estacionado discretamente cerca del departamento de física. Dos hombres con trajes oscuros permanecían en su interior, aparentemente observando el edificio. Por instinto, Elizabeth cambió ligeramente su ruta, entrando al edificio por una puerta lateral menos visible. Una vez en su oficina, cerró la puerta y encendió su ordenador, decidida a aprovechar el tiempo antes de la reunión. Había estado trabajando en un modelo matemático que podría explicar los EDTs como manifestaciones macroscópicas de fenómenos cuánticos, específicamente relacionados con fluctuaciones en el campo de Higgs. Su teoría sugería que, bajo ciertas condiciones, estas fluctuaciones podrían crear burbujas temporales donde las leyes convencionales del espacio-tiempo se alteraban momentáneamente. Lo fascinante era que los datos de los incidentes reales que había estudiado durante la noche parecían encajar sorprendentemente bien con sus predicciones teóricas. Si su modelo era correcto, los EDTs no eran eventos completamente aleatorios, sino fenómenos que seguían patrones predecibles, aunque extremadamente raros en condiciones naturales. A las 11 en punto, Elizabeth se dirigió a la cafetería del departamento, donde el Dr. Wells ya la esperaba en una mesa apartada, con 2 tazas de café humeantes frente a él. «Puntual, doctora Callahan», saludó Wells con una sonrisa afable. «Espero que haya descansado lo suficiente después de nuestra aventura de ayer». «Apenas dormí», admitió Elizabeth tomando asiento. Había demasiada información que procesar. Wells asintió comprensivamente. Lo imaginaba. Su mente analítica no le permitiría descansar hasta haber encontrado algún patrón, alguna explicación coherente para lo que experimentamos. Y creo que la he encontrado, o al menos parte de ella, respondió Elizabeth, bajando la voz. Los datos de los incidentes anteriores coinciden notablemente con mi modelo teórico sobre fluctuaciones cuánticas a escala macroscópica. Si estoy en lo cierto, los IDTs son manifestaciones de un fenómeno físico perfectamente natural, aunque extremadamente raro bajo condiciones normales. ¿Natural?, repitió Wells con una expresión enigmática. Esa es ciertamente una de las teorías que manejamos. ¿Qué otras teorías existen?, preguntó Elizabeth directamente. Wells miró a su alrededor, asegurándose de que nadie estuviera lo suficientemente cerca para escuchar, y luego se inclinó hacia ella. Existen principalmente 3 hipótesis alternativas que han ganado credibilidad dentro de la comunidad que estudia estos fenómenos. La primera sugiere que los EDTs son subproductos involuntarios de experimentos científicos avanzados, posiblemente relacionados con aceleradores de partículas o investigaciones sobre energía oscura. Elizabeth asintió. Era una posibilidad que ella misma había considerado, aunque los datos no parecían respaldarlo completamente. La segunda hipótesis, continuó Wells, es significativamente más controvertida. Sugiere que los EDTs son manifestaciones de tecnología no humana.
¿Está hablando de intervención extraterrestre?, preguntó Elizabeth, manteniendo su escepticismo científico, pero sin descartar completamente la idea. No necesariamente extraterrestre en el sentido convencional, aclaró Wells. Podría ser tecnología de civilizaciones anteriores desconocidas, o entidades que coexisten con nosotros en dimensiones que apenas comenzamos a comprender. El término técnico que usamos es tecnología no atribuida. Elizabeth procesó esta información con la mente abierta de una científica acostumbrada a considerar múltiples hipótesis. ¿Y la tercera alternativa? Wells dudó visiblemente antes de responder. La tercera es quizás la más inquietante desde una perspectiva filosófica. Sugiere que los EDTs son correcciones. ¿Correcciones? No entiendo. Imagina que nuestro universo es una simulación computacional increíblemente compleja, como han propuesto algunos físicos teóricos, explicó Wells. Ocasionalmente, esta simulación podría experimentar errores o inconsistencias que requieren ajustes. Los EDTs serían manifestaciones de estos parches en el tejido de la realidad, momentos en que las reglas normales se suspenden brevemente mientras se implementa una corrección. Elizabeth sintió un escalofrío recorrer su espalda. La hipótesis de la simulación siempre le había parecido más filosófica que científica, pero los datos que había analizado durante la noche contenían anomalías que resultaban difíciles de explicar incluso con su modelo de fluctuaciones cuánticas. ¿Cuál de estas teorías tiene más respaldo en su comunidad?, preguntó. Estamos divididos, admitió Wells. Los datos son insuficientes para confirmar definitivamente cualquiera de ellas. Por eso su trabajo teórico es tan importante, doctora Callahan. Su modelo matemático podría ayudarnos a diseñar experimentos para probar estas hipótesis de manera más rigurosa. ¿Qué tipo de experimentos? La expresión de Wells se tornó más seria. Eso es precisamente lo que quería discutir con usted. Existe un proyecto altamente clasificado, dedicado exclusivamente al estudio de los EDTs. Opera bajo el nombre código Proyecto Cronos. Después de lo ocurrido ayer y considerando su experiencia teórica, me han autorizado a ofrecerle un puesto como consultora científica. Elizabeth lo miró fijamente procesando la oferta. ¿Quién exactamente lidera este proyecto? ¿El Pentágono? ¿La NASA? ¿Alguna agencia de inteligencia? Es una iniciativa interagencial, respondió Wells evasivamente. Combina recursos de varias entidades gubernamentales, junto con colaboraciones académicas selectas. La estructura exacta es compleja, por razones de seguridad nacional. ¿Y qué implicaría mi participación? Inicialmente, acceso a datos más completos y sin redactar sobre los incidentes anteriores. Luego, la oportunidad de colaborar en el diseño de sensores avanzados para detectar precursores de EDTs. Finalmente, dependiendo de sus contribuciones y nivel de autorización, podría participar en experimentos diseñados para provocar EDTs controlados. Elizabeth casi se atragantó con su café. ¿Están intentando crear estos eventos artificialmente? Estamos en las etapas preliminares de investigación, matizó Wells. Pero sí, ese es uno de los objetivos a largo plazo. Imagínese las aplicaciones, doctora Callahan. Transporte instantáneo a través de grandes distancias. Posibles aplicaciones en la exploración espacial. Incluso, teóricamente, manipulación temporal controlada. La mente científica de Elizabeth bullía con posibilidades y preguntas. Por un lado, la oportunidad de investigar un fenómeno tan extraordinario era irresistible. Por otro, las implicaciones éticas y de seguridad eran profundas. Necesito tiempo para considerar su oferta, dijo finalmente. Wells asintió comprensivamente. Por supuesto, pero no demore demasiado.
Después del incidente de ayer, la atención sobre este fenómeno se ha intensificado considerablemente en ciertos círculos. Y no todos los interesados tienen motivaciones puramente científicas. Mientras Elizabeth y el Dr. Wells continuaban su conversación en la cafetería del campus, a pocas millas de distancia, en las oficinas regionales de United Airlines en San Francisco, el comandante Richard Hernández y la primera oficial, Elena Vázquez, enfrentaban un riguroso interrogatorio por parte de un panel que incluía representantes de la aerolínea, la FAA y la NTSB. Comandante Hernández, en sus 23 años de experiencia como piloto comercial, ¿había experimentado alguna vez una falla simultánea de todos los sistemas de navegación y comunicación? Preguntó Michael Donovan, el investigador principal de la NTSB, asignado al caso. Nunca, respondió Hernández con firmeza. He experimentado fallos de sistemas individuales, incluso fallos en cascada, pero nunca una pérdida total y simultánea de todos los sistemas electrónicos sin una causa externa evidente como un impacto de rayo. Y según su declaración inicial, todos los sistemas volvieron a funcionar normalmente al mismo tiempo, sin ninguna intervención por su parte, continuó Donovan, consultando sus notas. Correcto. Tan abruptamente como fallaron, todos los sistemas regresaron a la normalidad. No realizamos ningún reinicio manual ni procedimiento de recuperación. Vázquez asintió en confirmación. Los sistemas no mostraron secuencia de reinicio ni diagnósticos post-fallo como cabría esperar tras un apagado completo. Simplemente volvieron a funcionar como si nunca hubieran fallado. Oficial Vázquez, usted mencionó en su informe preliminar que durante el período de oscuridad observó lo que describió como patrones rítmicos en la estática de radio. ¿Podría elaborar sobre eso?, preguntó Sarah Chen, la representante de la FAA. Vázquez dudó momentáneamente. La estática no era uniforme ni aleatoria como cabría esperar. Contenía pulsos, casi como código Morse, pero en un patrón que no reconocí. Intenté grabar o transcribir el patrón, pero ninguno de nuestros dispositivos funcionaba en ese momento. ¿Y está segura de que no era interferencia convencional o comunicaciones fragmentadas de otras aeronaves?, insistió Chen. Completamente segura, respondió Vázquez. He experimentado todo tipo de interferencias y distorsiones de radio durante mi carrera. Esto era diferente, estructurado, casi como si alguien o algo intentara comunicarse a través del ruido. La mención de comunicación provocó un intercambio de miradas entre los investigadores. Donovan carraspeó y cambió ligeramente de tema. Sobre la discrepancia de tiempo que mencionaron, continuó, sus relojes de cabina indicaron que el evento duró aproximadamente 4 minutos y 22 segundos, mientras que para el control de tráfico aéreo fueron 8 minutos exactos. ¿Verificaron el funcionamiento de sus relojes tras el incidente? Inmediatamente, confirmó Hernández. Tanto los relojes digitales como los analógicos de respaldo mostraban la misma hora y estaban sincronizados con los sistemas de navegación GPS una vez que estos volvieron a funcionar. No hubo ningún indicio de mal funcionamiento. La sesión continuó durante casi 3 horas, con preguntas cada vez más técnicas y detalladas. Los investigadores parecían particularmente interesados en cualquier observación visual durante el período de oscuridad y en posibles efectos físicos experimentados por los pilotos. Una última pregunta por ahora, dijo finalmente Donovan. ¿Notaron algún efecto físico inusual durante el incidente? ¿Cambios en la sensación de gravedad, presión, temperatura o cualquier otra anomalía sensorial? Hernández y Vázquez intercambiaron miradas antes de responder. Hubo una sensación extraña, admitió Hernández, como una ligera ingravidez
diferente de cualquier turbulencia normal, y una presión en los oídos más intensa que los cambios habituales de altitud. Pero lo más extraño fue la sensación temporal. ¿Podría elaborar?, preguntó Chen con evidente interés. Es difícil de describir, continuó Hernández. Subjetivamente, sentí como si el tiempo se ralentizara. Mis movimientos parecían viscosos, como si estuviera moviéndome a través de un fluido denso, pero al mismo tiempo mi pensamiento permanecía claro y rápido. Vázquez asintió. Experimenté la misma sensación, como si hubiera una desconexión entre la percepción del tiempo mental y físico. Al concluir la entrevista, Donovan les informó que permanecerían en tierra durante al menos una semana mientras se completaba la investigación preliminar, un procedimiento estándar que ninguno de los dos pilotos cuestionó. Lo que resultó menos estándar fue la petición de que se sometieran a exámenes médicos y neurológicos diarios durante ese periodo. Es solo por precaución, explicó Chen con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Queremos asegurarnos de que no haya efectos retardados por cualquier campo electromagnético al que pudieran haber estado expuestos. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, Marcus Wong había pasado la mañana implementando capas adicionales de seguridad en sus comunicaciones digitales. Como experto en ciberseguridad, sabía perfectamente que los acuerdos de confidencialidad que había firmado el día anterior vendrían acompañados de cierto nivel de vigilancia. Lo que no esperaba era recibir un mensaje encriptado en uno de sus foros técnicos habituales, utilizando un protocolo que él mismo había ayudado a desarrollar años atrás. El mensaje era simple. Edificio de Ciencias Wheeler, UC Berkeley, 14:30. Trae tus observaciones sobre el evento de ayer. No dispositivos electrónicos. C. Marcus dudó sobre si asistir a la misteriosa cita. Por un lado, su curiosidad científica y su deseo de entender lo ocurrido eran intensos. Por otro, acudir a una reunión con un desconocido para discutir un tema sobre el que había firmado acuerdos de confidencialidad implicaba riesgos evidentes. Finalmente, la curiosidad ganó. A las 14:25, Marcus entraba en el histórico edificio de Ciencias Wheeler del campus de Berkeley, habiendo dejado su teléfono y demás dispositivos electrónicos en su coche, estacionado a varias calles de distancia por precaución. El edificio estaba relativamente tranquilo, típico de un día entre semana durante el período académico. Marcus subió hasta el tercer piso, siguiendo las indicaciones implícitas en el mensaje. La letra C era la tercera del alfabeto, y esperó en el pasillo principal, intentando parecer un visitante casual. A las 14:30 exactas, una mujer de cabello oscuro y gafas se acercó a él con paso decidido. Marcus la reconoció inmediatamente. Era la física que había estado sentada varias filas delante de él en el avión, la que había estado tomando notas frenéticamente durante y después del incidente. «Señor Wong, gracias por venir», saludó Elizabeth Callahan extendiendo su mano. «Soy la doctora Elizabeth Callahan, del Departamento de Física. Creo que tenemos mucho que discutir». «¿Fue usted quien envió el mensaje?», preguntó Marcus con sorpresa. «No directamente», respondió Elizabeth, guiándolo hacia una sala de seminarios vacía. «Pero sí solicité que se estableciera contacto con usted. Un colega con habilidades similares a las suyas se encargó de los detalles técnicos». Una vez dentro de la sala, Elizabeth cerró la puerta y se aseguró de que las ventanas estuvieran también cerradas. «Estamos formando un grupo de estudio independiente», explicó sin preámbulos. «Pasajeros del vuelo UA-463, con formación científica o técnica relevante, que quieran investigar lo ocurrido sin las restricciones impuestas por las agencias oficiales». «No estamos violando los acuerdos de confidencialidad»,
preguntó Marcus, aunque el tono de su voz revelaba más curiosidad que preocupación real. Técnicamente no, respondió Elizabeth. Los acuerdos nos prohíben divulgar información públicamente o compartirla con personas no autorizadas, pero todos los miembros potenciales de nuestro grupo son testigos directos del evento, ya autorizados a conocer los detalles básicos. Estamos simplemente comparando notas para un mejor entendimiento científico, sin intención de publicación. La explicación sonaba como un tecnicismo legal, pero satisfizo lo suficiente a Marcus como para continuar la conversación. ¿Quién más forma parte de este grupo? Por ahora, además de nosotros dos, hemos contactado a James Holden, el meteorólogo que reportó haber visto patrones lumínicos estructurados durante el evento, y a la doctora Sofía Rivera, una neuróloga de UCSF que estaba sentada en primera clase. Esperamos incorporar a 2 o 3 personas más, todas del vuelo y con experiencia relevante. ¿Y cuál es exactamente el objetivo?, preguntó Marcus, intrigado pero aún cauteloso. Entender lo que realmente ocurrió, sin filtros ni agendas políticas, respondió Elizabeth con pasión evidente. He recibido una oferta para unirme a un proyecto gubernamental que estudia estos fenómenos, pero antes de comprometerme, quiero tener una perspectiva independiente, basada puramente en la evidencia científica. Marcus asintió lentamente, procesando la información. Estos fenómenos, ¿está diciendo que lo que experimentamos no fue un incidente aislado? Ni remotamente, confirmó Elizabeth. Se han documentado al menos 16 eventos similares desde finales de los 70, posiblemente más, que permanecen completamente clasificados. Los llaman eventos de discontinuidad espaciotemporal o EDTs. A medida que Elizabeth compartía lo que había aprendido, Marcus sentía una mezcla de vindicación y asombro. Sus sospechas de que el incidente era algo mucho más significativo que un simple fallo técnico estaban siendo confirmadas de manera espectacular. «Tengo mis propias notas y observaciones», ofreció finalmente. Como especialista en seguridad de sistemas, presté especial atención a cómo fallaron los dispositivos electrónicos y en qué secuencia. Hay patrones que no coinciden con ningún tipo de fallo electromagnético convencional. Exactamente el tipo de análisis que necesitamos, sonrió Elizabeth. Nuestra primera reunión formal será esta noche, en un lugar seguro fuera del campus. Si está interesado en participar. Antes de que pudiera terminar, la puerta de la sala se abrió abruptamente. Un hombre mayor, de aspecto distinguido, entró con expresión preocupada. «Doctora Callahan, debemos irnos inmediatamente», anunció el doctor Wells, sin ceremonias. «Han rastreado nuestras comunicaciones más rápido de lo que anticipé». Elizabeth se puso de pie alarmada. «¿Quién es?» «La División de Seguridad del Proyecto Cronos», respondió Wells. «Aparentemente no aprecian nuestra iniciativa independiente. Hay agentes en el campus buscándola a usted específicamente». Marcus se tensó visiblemente. «¿Estamos en problemas legales?» «No exactamente legales», respondió Wells con una mueca, «pero definitivamente en la zona gris de la seguridad nacional. Sugiero que nos movamos ahora. Tengo un vehículo esperando en la entrada posterior». Los 3 salieron apresuradamente de la sala, moviéndose por pasillos secundarios para evitar las áreas principales del edificio. A través de una ventana, Elizabeth pudo ver a los mismos hombres de traje oscuro que había notado esa mañana, ahora acompañados por otros 2, entrando al edificio principal de física. «¿Cómo supieron que estábamos investigando por nuestra cuenta?», preguntó mientras bajaban por una escalera de servicio raramente utilizada. «Subestimé su capacidad de monitoreo», admitió Wells. «El servidor al que le di acceso estaba supuestamente aislado, pero evidentemente implementaron nuevos protocolos de seguimiento después del incidente de ayer. Debí anticiparlo. Al llegar al nivel del suelo,
Wells los guió a través de un pasillo de mantenimiento que conducía a un pequeño estacionamiento utilizado principalmente por el personal de servicio. Un sedán negro sin distintivos los esperaba con el motor en marcha. ¿A dónde vamos?, preguntó Marcus, dudando momentáneamente antes de subir al vehículo. «A un lugar donde podremos hablar libremente», respondió Wells. «Un laboratorio privado en Sausalito, financiado por fondos no gubernamentales. El resto del grupo nos encontrará allí». Mientras el coche se alejaba del campus, Elizabeth no pudo evitar preguntarse si estaba tomando la decisión correcta. En menos de 48 horas, había pasado de ser una respetada física teórica, con una vida académica ordenada, a fugarse del campus para evadir agentes gubernamentales, todo por un fenómeno que desafiaba las leyes físicas tal como las entendía. «Dr. Wells», dijo finalmente, «hay algo que no me ha contado. ¿Por qué tanto interés en mantener este fenómeno bajo control tan estricto? ¿Qué no me está diciendo sobre los EDTs?» Wells permaneció en silencio durante varios segundos, como considerando cuidadosamente su respuesta. «La verdad, doctora Callahan, es que los EDTs podrían ser mucho más que anomalías físicas interesantes. Basándonos en los datos recopilados de incidentes anteriores, creemos que podrían ser puertas». «¿Puertas?», repitió Elizabeth, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. «¿Puertas hacia dónde o hacia qué? Es precisamente lo que nuestro grupo independiente intenta determinar», continuó Wells. «Las agencias oficiales tienen sus propias teorías y agendas, no todas ellas transparentes o necesariamente en el mejor interés de la humanidad o la ciencia pura». El coche cruzaba ahora el puente Golden Gate, dejando San Francisco atrás. El sol de la tarde iluminaba la bahía, creando un contraste casi surrealista con la intensidad de su conversación. «En al menos 3 de los 16 incidentes documentados», añadió Wells en voz más baja, «hubo evidencia de transferencia». «¿Qué tipo de transferencia?», preguntó Marcus, inclinándose hacia adelante desde el asiento trasero. «Objetos que no estaban presentes antes del evento aparecieron después, y en un caso particularmente desconcertante en 1994, un miembro de la tripulación de un avión militar desapareció durante un EDT, mientras que los demás permanecieron a bordo». Elizabeth sintió que su visión científica del mundo temblaba ante las implicaciones. «Está sugiriendo que estos eventos no son solo distorsiones del espacio-tiempo, sino puntos de contacto con otro lugar, otra dimensión, o tal vez otro tiempo», añadió Wells. «Las ecuaciones que describen el espacio y el tiempo están intrínsecamente vinculadas en la relatividad. Si puedes doblar el espacio de cierta manera, también podrías estar doblando el tiempo», completó Elizabeth, su mente acelerando a través de las implicaciones matemáticas. «Exactamente», asintió Wells. «Y esa posibilidad es lo que hace que diferentes facciones dentro del gobierno estén tan interesadas en controlar la investigación. Imagínese las implicaciones de poder enviar información o incluso objetos o personas a través del tiempo». Marcus, que había estado procesando silenciosamente toda esta información, finalmente habló. «Un momento. Si estos eventos pueden involucrar viajes en el tiempo, incluso teóricamente, entonces estamos hablando de posibles paradojas causales, líneas temporales alternativas, todo el conjunto de problemas que hacen que el viaje en el tiempo sea teóricamente imposible. O simplemente increíblemente complejo», matizó Elizabeth. «La mayoría de las paradojas clásicas del viaje en el tiempo asumen un universo determinista de línea temporal única. Pero si adoptamos una interpretación de muchos mundos de la mecánica cuántica, las paradojas desaparecen», concluyó Wells. «Cada intervención crearía simplemente una nueva rama de realidad,
sin contradecir la causalidad en ninguna rama individual. El coche finalmente abandonó la autopista, tomando una carretera secundaria que serpenteaba entre las colinas de Marin County. A medida que ascendían, la vista de la bahía de San Francisco se volvía más espectacular, con la ciudad como una joya brillante en la distancia. «Casi hemos llegado», anunció Wells, mientras el vehículo se aproximaba a un complejo moderno pero discreto, integrado armoniosamente en el paisaje natural. «Bienvenidos al Instituto Heisenberg para Estudios Avanzados en Física Teórica». El edificio principal del instituto, principalmente de vidrio y acero, reflejaba el cielo y los árboles circundantes, casi camuflándose en el entorno. No había señalización visible, solo un sencillo camino de entrada con una discreta barrera de seguridad. «Este lugar no aparece en ningún registro público», explicó Wells mientras el coche se detenía frente a la entrada principal. «Fue establecido con fondos privados hace 15 años, específicamente para investigar fenómenos físicos fuera del marco institucional convencional». Al entrar en el edificio, fueron recibidos por un pequeño grupo de personas que esperaban en el vestíbulo. Elizabeth reconoció inmediatamente a James Holden, el meteorólogo, y supuso que la mujer a su lado era la doctora Sofía Rivera. Los otros 3 individuos le resultaban desconocidos. «Les presento al resto de nuestro equipo», dijo Wells. «Además del señor Holden y la doctora Rivera, tenemos al doctor Takashi Yamamoto, físico especializado en cosmología cuántica, a la doctora Claire Bennett, ingeniera aeroespacial, y al doctor Michael Okonkwo, lingüista computacional con experiencia en patrones de comunicación no convencionales». Elizabeth frunció el ceño ligeramente. «¿Ninguno de ellos estaba en nuestro vuelo?» «No», confirmó Wells. «Ellos son investigadores que han estado estudiando los EDTs de forma independiente durante años. Cada uno se unió a nuestro grupo después de tener algún tipo de encuentro con estos fenómenos o descubrir evidencia de su existencia a través de su trabajo». Mientras intercambiaban saludos, Elizabeth notó que todos compartían la misma expresión. Una mezcla de entusiasmo científico, cautela y una especie de reverencia ante lo desconocido. Eran la clase de científicos que ella respetaba, aquellos cuya curiosidad intelectual superaba su miedo a lo inexplicable. «Antes de comenzar formalmente», anunció Wells, «debo ser completamente transparente. Lo que descubramos aquí podría cambiar fundamentalmente nuestra comprensión del universo, pero también podría atraer atención no deseada de quienes prefieren mantener estos fenómenos bajo estricto control gubernamental. Cada uno de ustedes debe decidir si está dispuesto a asumir ese riesgo». Un silencio contemplativo siguió a sus palabras. Finalmente, Elizabeth habló. «La ciencia avanza cuando investigadores valientes se atreven a cuestionar los paradigmas establecidos. Si estos eventos realmente representan lo que sugerís, puertas entre diferentes puntos del espacio-tiempo, o incluso entre diferentes realidades, entonces no podría perdonarme el no participar en su investigación, sin importar los riesgos personales». Uno por uno, los demás asintieron en acuerdo. La decisión estaba tomada. Investigarían los misterios de los eventos de discontinuidad espaciotemporal, desafiando si era necesario a las instituciones que intentaban monopolizar su estudio. Mientras el grupo se dirigía hacia el laboratorio principal, el sol comenzaba a ponerse sobre la bahía de San Francisco, bañando el paisaje en tonos dorados y carmesí. Elizabeth no podía evitar sentir que estaba atardeciendo no solo sobre la ciudad, sino también sobre una era de la física tal como la conocían. Lo que amanecería mañana podría ser un paradigma completamente nuevo, un horizonte científico tan vasto y misterioso como el océano que se extendía hasta el infinito frente a ellos.
Lista para comenzar, Doctor. ¿Callahan?, preguntó Wells, mientras las puertas del laboratorio se abrían ante ellos, revelando una impresionante colección de equipos de última generación. Más que lista, respondió Elizabeth con determinación. Después de todo, cada gran descubrimiento en la historia de la ciencia comenzó con una simple observación que nadie podía explicar. Y lo que experimentamos ayer en ese vuelo podría ser el comienzo de la mayor revolución científica de nuestro tiempo. Con estas palabras, Elizabeth Callahan cruzó el umbral del laboratorio, lista para sumergirse en un misterio que podría reescribir los libros de física y quizás, en el proceso, revelar verdades fundamentales sobre la naturaleza misma de la realidad, el tiempo y nuestra posición en un universo mucho más extraño y maravilloso de lo que cualquiera hubiera imaginado. ¿Te has preguntado alguna vez si lo imposible podría ser posible? Si los límites de nuestra realidad son más flexibles de lo que creemos. La historia del vuelo UA-DOMPI 473 nos recuerda que el universo está lleno de misterios, esperando ser descubiertos por mentes curiosas y valientes. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal para más relatos que desafían los límites entre la ciencia, la ficción y las verdades ocultas del mundo que nos rodea. Porque a veces, las historias más increíbles son aquellas basadas en preguntas que la ciencia aún no puede responder completamente.